para resolver estos problemas con resortes. Bueno, aquí nosotros sabemos, este es como un repaso, ¿no? Ya esta sería la tercera vez que vemos esto de la ley de Hooke, pero bueno, lo vemos rápido, ¿no? Nosotros sabemos que la fuerza de un resorte se calcula con la ley de Hooke, que es la fuerza del resorte R es igual a la constante de rigidez K por la deformación, donde la deformación siempre es la longitud deformada del resorte menos la longitud sin deformar. Entonces, bueno, aquí les pongo otra vez este ejemplo, ¿no? El diagramita. Aquí inicialmente tenemos un resorte sin deformar, la longitud S, LS sería la longitud sin deformar, me parece aquí, que aquí le doy un valor de 5 centímetros, ¿no? Después alguien viene y en su extremo final le aplica una fuerza R hacia la derecha, por lo tanto la longitud del resorte se incrementa y creo que aquí yo le doy un valor de 9 centímetros, ¿no? Entonces la deformación sería la resta, ¿no? De la longitud deformada, que son 9 centímetros, menos la longitud sin deformar, que son 5 centímetros, pues la deformación tiene un valor de 4 centímetros. Y sí, la longitud sin deformar son 5 centímetros, la longitud deformada son 9 centímetros. Entonces la deformación pues sería 9 menos 5 igual a 4 centímetros. Y bueno, ya dándole un valor a la K, la constante de rigidez que es 2 newtons sobre centímetro, daría, bueno, ya lo multiplicamos K por delta con la ley de Hooke y nos da 2 por 4 igual a 8 newtons, ¿no? Sería la fuerza R con la que jalan del resorte. Entonces ahora vamos a ver el trabajo de un resorte. Aquí que les pongo, cuando el resorte no se ha deformado, cuando está en la posición LS, que fue la longitud de 5 centímetros aquí en el ejercicio que les acabo de poner, se considera que tiene una deformación que desde ahora se le llamará deformación inicial. Bueno, aquí la deformación inicial vale 0 porque nuestro resorte está en la posición cuando no se ha deformado, ¿no? No tiene ninguna deformación. Entonces, aquí como es la posición inicial, pues la deformación inicial va a valer 0. Ya cuando le aplicamos la fuerza R, pues ya va a tener cierta deformación. Aquí le pondríamos, aquí al punto donde llega el resorte, sería el punto final. Entonces, como es el punto final, la deformación que estaríamos obteniendo sería la deformación final. La deformación final no es toda la longitud que mide el resorte, ¿no? Que son los 9 centímetros. Esa es la longitud deformada. La deformación final, pues es la división, perdón, la resta que hay del punto final al punto inicial, que es donde coinciden en la punta del resorte, ¿no? Entonces nos quedaría la posición, bueno, más bien sería la posición, sí, la posición final que sería 9 centímetros, menos la posición inicial que son 5 centímetros, nos daría una deformación igual a 4 centímetros, ¿no? Entonces coincide con los 4 centímetros, este problema, ¿no? De los 4 centímetros. Pero ahora la deformación, como estamos analizando el punto final, pues le vamos a llamar la deformación final. Entonces ya tendríamos dos deformaciones, la deformación inicial y la deformación final. Aquí, bueno, para que me faltó, para evitar confusiones, al punto donde está originalmente le vamos a llamar el punto inicial y donde termina, bueno, aquí en nuestro experimento, este sería el punto final. De esta manera, esta deformación, que vale 0 porque el resorte está justo donde no hay deformación, en la LS, sería la deformación inicial, porque el resorte está en el punto inicial, ¿no? Y acá sería la deformación final porque el punto está en la posición final. Bueno, entonces nosotros sabemos que cualquier trabajo lo podemos calcular como la integral desde la posición inicial a la posición final de la fuerza que está realizando el trabajo por el desplazamiento delta S. Entonces aquí les pongo esto, ¿no? Esto lo vimos la clase pasada, donde U es el trabajo de una fuerza, F es la fuerza que genera el trabajo y debe estar en la misma dirección del vector ds. Si tiene sentidos contrarios, pues el trabajo sería negativo, ¿no? Y ds es la diferencial de desplazamiento evaluado desde una distancia inicial, SI, a una posición final, ¿no? SF.
Y nosotros sabemos que la fuerza de un resorte es con la ley de Hooke, K por delta, por la deformación. Entonces, pues nada más sustituimos, en vez de F le ponemos la R, ¿no? Pero la R es K por delta. Y entonces nos va a quedar así. Ah, bueno, y el desplazamiento de ese siempre es igual a la deformación del resorte. Entonces podemos cambiar cambio de variable, ¿no? Entonces, el trabajo del resorte UR sería la integral, pero ahora en vez de ponerle SI y SF, le cambiamos aquí el diferencial a delta, a diferencial delta, y nos quedaría desde una deformación inicial hasta una deformación final de R, pero R es K por delta. Entonces ya nada más realizamos la integral, sería K medios, la deformación se eleva, bueno, más bien sería K, ¿no? La sacamos de la integral, la deformación se eleva al cuadrado y entre 2, de ahí sale este 2 de aquí, nos quedaría K medios, y bueno, evaluado desde una deformación final hasta una deformación inicial. Entonces nos queda así, ¿no? Este es el trabajo para un resorte, siempre es igual, ¿no? Siempre es la misma ecuación, es K medios por la deformación final al cuadrado, menos deformación inicial al cuadrado. Entonces aquí hay que notar que las deltas son deformaciones, no longitudes del resorte. Siempre lo vamos a evaluar con las deformaciones final e inicial, ¿no? Y bueno, esta ecuación es el trabajo que algún objeto realiza sobre el resorte. Entonces, por lo general, nosotros no vamos a necesitar esto, sino lo contrario, el trabajo que el resorte realiza sobre el objeto. Entonces, pues nada más es cambiarle de signo por la tercera ley de Newton. Lo mismo, el mismo trabajo, más bien la misma fuerza que siente el objeto, más bien, la misma fuerza que el objeto se aplica al resorte, lo va a sentir el resorte realizado por el objeto, ¿no? Bueno, aquí es de la tercera ley de Newton. El caso es que nada más hay que cambiarle de signo a esta última ecuación. Le ponemos el signo menos. Nos queda que el trabajo que el resorte realiza sobre un trabajo es igual a menos K medios por la deformación final al cuadrado del resorte, menos la deformación inicial del resorte elevado al cuadrado, ¿no? Esta ecuación es la que vamos a aplicar siempre para calcular el trabajo de un resorte. Así como la clase pasada vimos cuál era el trabajo para el peso, que vimos que lo podíamos hacer como fuerza por distancia, o también como el negativo de la energía potencial para el peso, ¿no? Pues esta ecuación nos va a servir para calcular el trabajo de un resorte. Bueno, aquí les pongo, ¿no? Se debe tener cuidado de no confundir los conceptos de longitud sin deformar, la longitud deformada, deformación inicial y deformación final del resorte. Entonces, en el primer ejemplo que les puse el que siempre hemos estado manejando, este de aquí, eh, la longitud sin deformar vale 5, ¿no? 5 centímetros. O longitud, aquí sería más bien longitud sin deformar. Pero la deformación inicial sí vale 0. Y la longitud deformada valía 9 centímetros. Y ahí la deformación final es de 4 centímetros, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Que todos estos valores son distintos. Y aquí, bueno, si queremos calcular el trabajo que realiza el objeto o persona, bueno, aquí en el ejercicio, ¿no? El trabajo que se realiza sobre el objeto, el trabajo que el resorte realiza sobre el objeto, ¿no? Sería con la ecuación que acabamos de ver ya con el signo negativo. Entonces, la K, según nuestro enunciado, vale 2 newtons sobre centímetro. La deformación final vale 4 centímetros. La deformación inicial vale 0 centímetros. Y bueno, ya nada más sustituimos y nos daría bueno, aquí sería menos 16 newton punto centímetros, que ya sabemos, aquí no sería joule, ¿no? Porque el joule es newton punto metro. Entonces aquí sería newton punto centímetro, que deberíamos dividir entre 100, ¿no? Entonces nos quedaría centijoules, tal vez. Sería una unidad con prefijo, ¿no? No sería el joule directamente. Bueno, bueno, antes de ver ejercicios, a lo mejor estos conceptos como son nuevos, bueno, no, sí los hemos estado manejando, ¿no? Pero voy a tratar de explicarlo mejor con estos ejemplos. Entonces nosotros vamos a necesitar las deformaciones iniciales y finales de los resortes, no sus longitudes, no sus longitudes sin deformar y deformado, ¿no? Entonces aquí vamos a suponer que tenemos un resorte, lo compramos,
y lo vamos a unir ahora al suelo, ¿no? Aquí en la parte de abajo, que también puse punteada, una línea punteada, pero bueno, aquí sería la base, ¿no? Y los resortes serían estas rectas de color rojo, ya no lo hice en forma de resorte para no tardarme tanto. Entonces nosotros colocamos el resorte, lo unimos aquí al suelo, y entonces el resorte sin deformar mide 3 centímetros. Aquí les pongo, ¿no? La posición inicial coincide con nuestra longitud sin deformación. La posición inicial es el punto donde el extremo del resorte llega. Entonces, ese sería el punto inicial, este de aquí. Entonces, como nuestra posición inicial coincide con la longitud sin deformar, igual aquí la deformación del resorte vale cero porque está en la posición sin deformar, ¿no? Luego alguien viene y le pone una fuerza al resorte, al extremo del resorte, y lo jala hacia arriba. Entonces, esto va a ocasionar que su longitud cambie de 3 centímetros hasta 5 centímetros. Entonces, ahora la posición final es este punto F, es hasta donde llega la punta del resorte, pero nosotros no queremos estos 5 centímetros, no necesitamos la longitud final o longitud deformada, nosotros lo que necesitamos es su deformación. Las deformaciones siempre se miden a partir de la longitud sin deformación. Entonces, la deformación serían estos 2 centímetros que están medidos desde la línea no deformada, bueno, la línea que mide la posición no deformada, y llegaría hasta el punto final. Entonces, aquí la deformación final vale 2 centímetros. La posición inicial, más bien en la posición inicial, la deformación inicial vale cero, porque no está deformado aquí nuestro resorte. Bueno, ese es un caso, ¿no? Otro caso es que inicialmente los dos, más bien inicialmente sí esté deformado nuestro resorte, ¿no? Ponemos otra vez la base del resorte. Aquí van a estar unidos los dos, bueno, va a estar unida al suelo el resorte. Y entonces ahora nos están diciendo que la longitud sin deformación del resorte llegaría hasta acá arriba, hasta la línea punteada. Entonces, si nosotros no le aplicáramos ninguna fuerza al resorte, su longitud sería de 4 centímetros, pero esa no es su posición inicial. Nosotros nos dicen, bueno, en el experimento que estemos realizando, que inicialmente nuestro resorte ya está acá, la punta, el extremo superior del resorte. Entonces, esta sería la posición inicial. Nosotros vamos a necesitar cuál sería la deformación en esa posición inicial. Entonces, nosotros lo debemos medir a partir de la longitud sin deformación. Siempre nuestras deformaciones, ya sea la inicial o la final. Entonces, en este caso nos están diciendo que desde la longitud sin deformar hasta el punto inicial hay una distancia de 3 centímetros. Esta sería la deformación inicial del resorte. Y ya después de que realizamos el experimento, pues ahora el resorte va a ser comprimido y entonces su extremo superior en la posición final va a llegar hasta aquí, a esta posición que yo estoy nombrando con la letra F. Entonces, ahora, ¿cuál sería la deformación final? Pues como les digo, ¿no? Siempre las deformaciones se miden a partir de la longitud sin deformación del resorte. Entonces, ahora la deformación, más bien la distancia que hay desde esta longitud sin deformación hasta el punto final serían 1 centímetro. Entonces, la deformación final es de 1 centímetro. Y es negativo, eso es por convención, ¿no? En la mayoría de los libros es así. Cuando nuestro resorte incrementa de longitud, son valores positivos. Y cuando se acorta, medido a partir desde la longitud sin deformación, son deformaciones negativas. A nosotros no nos va a interesar el signo en este tema, porque como vieron en el trabajo de un resorte, las deformaciones se elevan al cuadrado, y bueno, también tendrían que elevar al cuadrado el signo, entonces pues se vuelve positivo el resultado. Entonces, aquí lo importante es identificar, ¿no? Si estamos en la posición inicial, pues puede ser posible que ya esté deformado el resorte. Si ya está deformado, lo que estamos obteniendo es la deformación inicial. Y en la posición final, que es donde termina por lo general los datos del problema, bueno, ya no se va a mover más el resorte, pero bueno. Las deformaciones siempre se miden a partir de la longitud sin deformar del resorte. Entonces, en este caso, pues tiene una deformación negativa porque, por convención, ¿no? Como se está comprimiendo 1 centímetro, por eso le ponemos el signo. Y ya el último caso es ¿no? A continuación. Otra vez nos están diciendo que en la posición inicial, cuando estamos empezando a analizar el problema,
nuestro resorte ya está deformado. Aquí yo ya no les pongo cuál sería la longitud total. A nosotros solamente nos va a interesar las deformaciones. Entonces, el enunciado del problema, pues nos va a decir que la longitud sin deformar del resorte, en este caso sería de 3 centímetros, ¿no? Hasta aquí llegaría nuestro resorte si no le aplicáramos ninguna fuerza. Después, bueno, alguien le aplica una fuerza y originalmente nuestro resorte ya está deformado aquí en la posición inicial, una distancia de 2.5 centímetros. Esa sería la deformación inicial. Y después alguien, bueno, libera el resorte o lo comprime, no sé, y en su punto final llegaría hasta acá, hasta la longitud sin deformación. Como nuestro resorte ya va a estar final, en el punto final en la longitud sin deformación, pues ya no, ya no hay deformación. La deformación final valdría 0 centímetros. Entonces, bueno, espero que les sirva de esto de algo. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. No. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver algunos ejercicios de la ecuación de trabajo y energía, ¿no? Nos habíamos quedado aquí. Bueno, aquí tenemos un eje que es horizontal, ¿no? Y nos dicen que el resorte, el collarín, bueno, también nos dicen que es liso el collarín, nos dicen el collarín liso. Esto significa que no va a haber fricción entre el collarín y el eje. Entonces aquí vamos a omitir la fricción, ¿no? Nos dicen que no hay fricción. Si el resorte está sin deformación cuando S es igual a cero, aquí les ponen un sistema de referencia arriba. Entonces, este es nuestro sistema de referencia. Nos dicen que cuando S es igual a cero, es decir, en esta rayita, si el resorte está sin deformar cuando S es igual a cero, ¿no? Entonces, cuando está aquí el collarín, el resorte está en la posición sin deformación. Entonces, esta longitud de un pie es la longitud del resorte cuando no le estamos aplicando ninguna fuerza. Entonces, bueno, nos dicen que en esa posición, cuando el collarín está aquí en S igual a cero, el collarín ya se estaba moviendo, tiene una velocidad de 15 pies sobre segundo hacia la derecha. Nos piden calcular la velocidad del collarín cuando S es igual a un pie, ¿no? Entonces nos están diciendo que, no sé, vamos a suponer que cuando llega al punto C, S vale 1, donde el origen está aquí, ¿no? Aquí, en este punto de aquí. Y bueno, si se sabe que se le da una velocidad inicial a 15 pies sobre segundo, ¿no? Entonces, estos 15 pies sobre segundo son cuando están en la posición sin deformar. Entonces, nos dicen que la constante de rigidez es de 4 libras sobre pie. La longitud sin deformar sería de un pie, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que aplicar la ecuación de trabajo y energía. Lo primero, bueno, estos pasos son los mismos de la clase pasada, ¿no? Primero tenemos que identificar nuestras condiciones iniciales y finales. El enunciado nos dice que cuando nuestro collarín está aquí, es decir, cuando S es igual a cero según este sistema de referencia, la velocidad es de 15 pies sobre segundo del collarín. Y la condición final sería hasta el punto C, que es S igual a un pie, ¿no? Esta S está siendo medida a partir del sistema de referencia S que nos da la figura del problema, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué les pongo? En este instante es conveniente determinar la deformación inicial y final del resorte. El enunciado del problema nos dice que cuando S es igual a cero, es decir, aquí, según este sistema de referencia, el collarín tiene una velocidad de 15 pies, pero también aclara que el resorte está sin deformar en ese instante. Entonces, esta LS es la longitud sin deformar. Por lo tanto, la longitud sin deformar del resorte es de un pie, ¿no? Esto se demuestra en la siguiente figura. Entonces, ¿cuál sería la posición inicial y la posición final? Bueno, aquí ya lo puse de las condiciones iniciales, ¿no? La posición inicial, según nuestro sistema de referencia, de acá arriba, en este punto es igual a cero, aquí sería nuestra posición inicial. Pues de una vez vamos a determinar la deformación inicial. ¿Cuánto vale la deformación del resorte cuando se encuentra aquí el collarín en S igual a cero? No, esa es la longitud sin deformar. Y recuerden que nosotros no queremos longitudes, queremos deformaciones. Sería, pues, el primer caso. Este es el resorte.
en lo que está en rojo. Nos están diciendo, este sería el collarín, la puntita, el círculo este. Este sería el collarín, ¿no? Entonces nos está diciendo el enunciado del problema que cuando está en la posición inicial, que sería este, es la posición inicial, el resorte está sin deformación. Si no tiene deformación, ¿cuánto vale la deformación inicial? 0. Ajá. Y entonces el collarín va a avanzar hacia la derecha una distancia de un pie. Este punto de acá, el punto C, va a coincidir con el punto final. Entonces, el punto final sería este punto C, ¿no? Pero nuestro collarín no está como en los ejercicios que les puse, ¿no? Sin embargo, esta distancia va a cambiar, la que está aquí inclinada. Y aquí les pongo cómo calcular esa distancia, ¿no? Se forma un triángulo rectángulo. Uno de sus catetos vale un pie, el que está del lado izquierdo. El otro cateto, el que está arriba, también va a valer un pie. Por lo tanto, la longitud deformada es de raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, con el teorema de Pitágoras por ser un triángulo. Entonces, esta distancia va a valer 2 pies. Pero nosotros no queremos la longitud total. Nosotros queremos saber cuánto se deformó. ¿Qué es lo que tendrían que hacer para calcular la deformación final en el punto C? Sería solo como hacer la resta de la distancia final menos la inicial. Ajá, sí, porque si recuerdan, las deltas, las deformaciones, siempre se deben medir respecto a la longitud sin deformación. Entonces, por eso siempre, o en la mayoría de los ejercicios, les van a dar como dato la longitud sin deformación. Nosotros sabemos que aquí hay un pie, ¿no? Desde aquí de esta base hasta el collarín. Pero en el collarín estaría el punto inicial. Entonces, sabemos que esta distancia de un pie es la longitud sin deformar. Entonces, nosotros sabemos que la longitud total, bueno, la longitud final del resorte es de raíz de 2. Entonces, nosotros queremos la longitud final, que sería en el punto C. Entonces, lo que tenemos que hacer es la resta de la longitud sin deformar. ¿Dónde está la longitud sin deformar? Y la longitud deformada. Entonces, eso nos daría pues la deformación final, ¿no? Otra forma de verlo es, a ver, déjame ver cómo le podríamos hacer aquí con una circunferencia, ¿no? Permítanme. Sin relleno. Y contorno. Vamos a hacerlo con rayitas. Bueno, nosotros sabemos que la longitud sin deformar, sin ninguna deformación, es un pie. Entonces, cualquier longitud que esté, que sea dentro del círculo, que esté dentro del círculo que acabo de dibujar, sería la longitud sin deformar, es decir, el radio de esta circunferencia es de un pie, ¿no? La longitud del el resorte sin deformar. Entonces, cualquier longitud dentro de esta circunferencia sigue siendo la longitud sin deformar de un pie. Entonces, nosotros lo que necesitamos para la deformación final pues es la distancia que hay desde este punto, afuera de la circunferencia, hasta el punto C, ¿no? Entonces, esta sería la deformación final. ¿Cómo obtenemos este valor, esta distancia? Pues ya alguien me dijo, ¿no? Déjenlo poner de otro color y un poquito más grueso. Entonces, esta sería la deformación final en el punto C. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues ya alguien me dijo, ¿no? A toda esta distancia de raíz de 2, pues le quitamos esta distancia que es el radio de la circunferencia. Esta de acá, ¿no? Y eso vale un pie, porque es el radio de la circunferencia. Entonces, pues así es como obtenemos esta deformación, esta de acá, ¿no? La deformación final. Dejen ponerlo de otro color. Azul.
Y entonces, pues ya, hacemos raíz de 2 menos 1. Eso nos daría la deformación final, que es esta flechita de color rojo. Y eso nos da 0.414. Y la deformación inicial vale 0 porque coincide con la deformación no deformada. Entonces, bueno, ya tenemos la deformación inicial y la deformación final, que a mi parecer es lo que cuesta más trabajo, ¿no? Al principio, cuando estamos estudiando estos temas, ¿no? Entonces, lo siguiente, pues, es realizar el diagrama de cuerpo libre. El vector de S es hacia la derecha. Nos dice el enunciado que el collarín se va a mover hacia el punto C. Por lo tanto, el vector de S es hacia la derecha y horizontal. Tenemos peso vertical hacia abajo. La normal, que debe formar 90 grados con el eje, que es la superficie que sostiene al collarín. Y la fuerza R, ¿qué es lo que le está haciendo R al collarín? ¿Lo está ayudando a moverse o lo está frenando? Frenando, ¿no? Ajá, frenando. Entonces, la fuerza aquí del resorte debe parecer o debe oponerse al movimiento, pero debe seguir la misma dirección, la misma inclinación que el resorte. Es por eso que lo puse inclinado, ¿no? El vector R, que es del resorte, oponerse al vector DS del movimiento, pero en la misma dirección del resorte, ¿no? Que está en la posición final, pues es la hipotenusa, ¿no? Del triángulo rectángulo que se forma. Entonces, pues esas serían las fuerzas que intervienen en el problema. Pero la normal no va a realizar trabajo por ser perpendicular al vector DS. Si recuerdan, solamente las fuerzas que están en la misma dirección de DS o del vector desplazamiento son las que realizan trabajo. En ese caso, el peso W es perpendicular a DS, no va a realizar trabajo. Otra forma de ver que no realiza trabajo es porque el collarín nunca cambia de alturas. Entonces, la energía potencial siempre va a ser cero, ¿no? Porque no hay cambio de altura, no hay H final ni H inicial, o son iguales si lo quieren ver. Entonces, estas dos fuerzas, W y la normal, no realizan trabajo. Y entonces, la única que sí va a realizar trabajo es la fuerza R, porque su componente en X sería en la misma dirección de S, pero en sentido opuesto. Su componente en Y tampoco realiza trabajo, ¿no? Podríamos encontrar la componente de R, ¿no? Y multiplicarla por la distancia de S. Pero vamos a hacerlo con la ecuación que les acabo de dar. La de K medios por deformaciones finales al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, aplicar la suma de fuerzas en la dirección perpendicular. Aquí no es necesario hacerlo. Sería importante si sí existiera fuerza de fricción, ¿no? Para determinar cuánto vale la normal y multiplicarla por el coeficiente de fricción. Y bueno, la fricción sí estaría en la misma dirección del vector de S. Pero aquí el enunciado del problema nos dice que no hay fricción, por lo tanto, no es necesaria hacer suma de fuerzas en Y. No necesitamos la normal. Entonces, nos pasamos directamente en aplicar la ecuación de trabajo y energía en la dirección del movimiento. Nos va a quedar un medio de la velocidad, un medio de la masa velocidad inicial al cuadrado, menos, bueno, el trabajo del resorte, que es el que está involucrado en el problema, y un medio de la masa por velocidad final. La masa, en este ejercicio nos están dando el peso del collarín, nos dicen que es de 2 libras, déjenme ponerle. Bueno, el collarín hizo de 2 libras, ¿no? Recuerden que cuando la unidad es de libras, eso nos está indicando una fuerza o el peso, ¿no? Para que fuera la masa debe estar en slugs. ¿Y qué otros datos nos da el enunciado del problema? La velocidad inicial, que es de 15 pies sobre segundo, la constante K, que es 4 libras sobre pie, y estos son los valores que obtuvimos para la deformación inicial, que vale 0, y la deformación final, que vale 0.414 pies. Entonces, pues ya nada más sustituimos. Les recuerdo que la única fuerza que realiza trabajo en este problema es la fuerza del resorte, ¿no? Porque la normal y el peso están en la misma dirección, están en dirección perpendicular a DS. Entonces, pues ya, nos va a quedar un medio de la masa, que es 2 entre 32.2, por la velocidad inicial, que vale 15, elevada al cuadrado, menos la constante K, que vale 4, entre 2, por la deformación final al cuadrado, que es 0.414 al cuadrado, y la deformación inicial, que vale 0 al cuadrado, y esto debe ser igual a un medio de la masa, que es 2 entre 32.2, por la velocidad final, también elevada al cuadrado. Pues ya nada más es despejar la velocidad final. Entonces, pues realizando operaciones, nos va a quedar una velocidad final de 14.627 pies sobre segundo, ¿no? Entonces, pues nada más aquí sería un despeje, ¿no? Este 2 con este 2 se cancela,
Este 32 pasa multiplicando. Este 2 con este 2 también se cancelaría. 15 al cuadrado es 225, ¿no? Entre 32.2. 2 entre 4, 2. Este está elevado al cuadrado del 0. Entonces sería 0.414 al cuadrado por 2, ¿no? Y bueno, ahí así obtenemos la velocidad final, ¿no? Bueno, vamos a ver otros ejercicios. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver este otro. Aquí, pues este ejercicio yo ya lo resolví con la segunda ley, ahora vamos a resolverlo con la ecuación de trabajo y energía. Y bueno, si comprenden cuál es la deformación inicial y la deformación final, estos ejercicios se vuelven mucho más rápidos de resolver, ¿no? Entonces, el enunciado es igual, ¿no? Dice, un bloque de 20 libras descansa sobre la superficie horizontal que se muestra en la figura. El resorte que no está fijo al bloque tiene una rigidez de 35 libras sobre pies, está inicialmente comprimido. Entonces, aquí nos están diciendo que cuando estamos comenzando a analizar el problema, el resorte ya va a estar comprimido, ¿no? Tiene cierta deformación, y aquí nos dicen, ¿no? Que es de 0.5 pies esa compresión. Es decir, que si el resorte no le aplicáramos ninguna fuerza, así como lo compramos de la ferretería, el resorte debería tener una longitud que va desde la pared hasta el punto B. Pero aquí, como ya alguien está presionando el bloque hacia la izquierda, pues nos dicen que el resorte va a estar comprimido. Entonces, la posición inicial de nuestro problema es el punto A. Y aquí nos piden después encontrar la velocidad del bloque cuando llega al punto C. Entonces, el punto inicial sería el punto A y el punto final sería el punto C. Cuando el cuerpo está en el punto A, nuestro resorte ya está deformado. Entonces, la deformación inicial serían estos 0.5 pies. Y bueno, ahorita vemos esto, ¿no? ¿Cuál sería la deformación final? Ahorita la vemos. Entonces, bueno, igual vamos a poner condiciones iniciales y finales. Entonces, les recuerdo, el punto inicial, cuando estamos comenzando a analizar el problema, es el punto A. Entonces, aquí sería, vamos a poner nuestro origen de referencia. Vamos a empezar. Bueno, el enunciado del problema nos dice, ¿no? Que parte del reposo. Entonces, parte con velocidad igual a 0, y en el punto A vamos a poner nuestro origen del sistema de referencia. Y ahora, bueno, aquí conviene, les pongo, ya identificar cuál sería la deformación inicial y la deformación final. La deformación inicial es la deformación en el punto A, que serían estos 0.5 pies, que es la distancia que hay desde el punto A hasta el punto B, porque el enunciado del problema nos está diciendo que el resorte estaría sin deformar cuando está en el punto B, ¿no? Y a nosotros, en el punto final, que es el punto C, bueno, el punto C es cuando nos piden la velocidad del bloque cuando pasa por el punto C. Entonces, este sería nuestro punto final. Bueno, cuando el bloque ya llegó al punto C, el resorte ya regresó a su longitud sin deformar. Es decir, lo voy a poner aquí con línea punteada. Aquí este es nuestro bloque, ¿no? Cuando el bloque ya está en el punto C, pues ya no tiene contacto con el resorte. Nos dice el problema que el collarín, no, el bloque, perdón, y el resorte no están fijos, no están unidos. Entonces, cuando llega al punto B, el bloque, cuando llega al punto B, cuando pasa por el punto B, más bien sería aquí, el resorte pues ya recuperó su deformación, su longitud sin deformar. Esta flechita, más bien esta recta que voy a poner de color rojo, sería el resorte ya sin deformar, ¿no? Que es en el punto B. Entonces a nosotros nos están pidiendo datos del bloque, de esta caja, ya cuando está en el punto C. Como ya no están unidos ni el resorte ni el bloque, pues ya cuando el bloque esté en C, pues al resorte ya no le va a importar. Entonces nuestro bloque pues ya va a estar deformado desde, bueno, ya un tiempo atrás, ¿no? Un instante de tiempo antes de que llegue al punto C el bloque. Entonces, cuando el bloque está en el punto C, pues el resorte ya no está deformado. Entonces, eso es lo que les pongo aquí, ¿no? La deformación final del resorte, pues vale 0, porque pues ya el resorte recuperó su distancia, su longitud sin deformar mucho antes
de que el cuerpo llegara al punto C. Entonces, por eso, ¿no? La deformación inicial vale 0.5, que es la compresión desde A a B. Y la deformación final, pues vale 0, porque el resorte ya regresó a su longitud sin deformar. Entonces, bueno. Ya tenemos las deformaciones. Entonces ya es más sencillo el problema, ¿no? Deformación inicial 0.5, deformación final 0. Y entonces, bueno, aquí el diagrama de cuerpo libre sí es importante. El movimiento es hacia la derecha, por lo tanto el vector de S es hacia la derecha. Tenemos peso vertical y hacia abajo, normal, formando 90 grados con la superficie inferior. La fuerza del resorte es la que genera el movimiento. Entonces debe estar en la misma dirección del resorte, es decir, bueno, en la misma dirección del resorte y, bueno, va a empujar al bloque, al cuerpo hacia la derecha. Y la fuerza de fricción, ahora sí hay fricción y se opone al movimiento, por lo tanto la fricción debe apuntar hacia la izquierda. Entonces, de estas fuerzas, la normal no realiza trabajo ni el peso, porque no hay cambio de alturas, ¿no? Y aparte, porque las fuerzas son perpendiculares al vector de S. Entonces, solamente el resorte y la fricción realizan trabajo por estar en la misma dirección, solamente que la fricción realiza trabajo negativo por ser sentidos opuestos al vector de S. Entonces, aquí que les pongo, la normal nunca realiza trabajo porque siempre es perpendicular al vector de S. Entonces, el trabajo del resorte lo vamos a calcular como lo vi al principio, ¿no? Menos K medios por deformación final al cuadrado, menos deformación inicial al cuadrado. Deformación final vale 0, deformación inicial es 0.5, ¿no? Y vamos a calcular también el trabajo de la fuerza. Aquí sí lo vamos a utilizar a calcular como la clase pasada, que es la fuerza de fricción, la magnitud de la fuerza de fricción por la distancia que recorre el cuerpo, S. Aquí me faltó el signo negativo por ser el signo opuesto, ¿no? Aquí pongo mi sistema de referencia XY. Aquí sí es importante realizar suma de fuerzas en la dirección Y, porque necesitamos encontrar cuánto vale la normal para multiplicarla por el coeficiente de fricción y obtener la fricción, ¿no? Entonces, haciendo suma de fuerzas en la dirección perpendicular al movimiento, es decir, en la dirección Y, la normal sería positiva, el peso sería negativo, la normal debe ser igual al peso, igual a 20 libras. Multiplicamos la normal por el coeficiente de fricción, que vale 0.2, y nos da una fricción de 4 libras, ¿no? Ahora tocaría hacer suma de fuerzas en X igual a masa por aceleración, si lo estuviéramos resolviendo con la segunda ley, pero vamos a resolverlo con la ecuación de trabajo y energía. En la dirección del movimiento, que es en la dirección de S, que coincide con el eje X. Entonces nos queda 1/2 de la masa, velocidad inicial al cuadrado. Después sería la suma de las fuerzas. Y ya vimos que las dos fuerzas que realizan trabajo, pues es la del resorte, menos K medios, deformación final al cuadrado, menos deformación inicial al cuadrado. Y la fuerza de fricción, que es negativa, ¿no? Por el sentido opuesto al vector de S. Fuerza por la distancia que recorre el cuerpo desde el punto A hasta el punto C, porque a nosotros nos piden la velocidad en el punto C. Y bueno, esto debe ser 1/2 de la masa por velocidad final, que es en el punto C, ¿no? Elevada al cuadrado. Y después, ¿qué hago en el siguiente paso? Creo que es el mismo. Ah, bueno, aquí en vez de ponerle velocidad inicial, puse velocidad de A, ¿no? Y en vez de ponerle velocidad final, también le puse velocidad en C. Y en la deformación final, que es la deformación cuando la caja está en C, pues ya vimos que vale 0, ¿no? Que ya regresó a su longitud sin deformar. Y en la deformación inicial, nada más le puse deformación del resorte cuando está en el punto A. Y los datos del problema, ¿no? El peso es de 20 libras. Para convertirlo a masa necesitamos dividirlo entre la gravedad, que es 32.2, el peso 20 libras, velocidad inicial vale 0, la constante K es 35 libras sobre pie, deformación inicial o deformación en A es 0.5, deformación en C vale 0 o deformación final es 0, la fricción es 4 libras y la distancia que recorre desde A hasta C, el cuerpo, es de 1 pie. Pues ya nada más sustituimos, ¿no? Como la velocidad inicial vale 0, pues todo esto vale 0. Después 35 entre 2, deformación final vale 0, deformación inicial es 0.5 al cuadrado. La fricción vale 4, la distancia desde A hasta C es 1 pie. Y 1/2 de la masa 32.2 por la velocidad final, ¿no? Al cuadrado. Ya nada más despejamos y nos da este valor de 1.098. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. No. Todo bien. Bueno. Entonces vamos a seguir ocupando estas trabajo y energía para un resorte. Bueno, entonces no nos va a importar
las trayectorias que describan los cuerpos, a nosotros solamente nos va a importar si las fuerzas son perpendiculares o son en la misma dirección del vector ds. Entonces, aquí les pongo este ejercicio de un resorte, bueno, un collarín unido a un resorte, ¿no? El resorte está aquí unido a un pasador en el punto cero. Entonces, nos dicen que el collarín de 2 kilogramos, entonces nos dan la masa del collarín. Se une a un resorte y desliza sin fricción, no va a haber fricción en este ejercicio. A lo largo de una varilla curva ABC, ¿no? El resorte no está deformado cuando se encuentra en C. Entonces, aquí desde el punto cero o el origen hasta el punto C, llegaría nuestro resorte si no se le estuviera aplicando ninguna fuerza. Entonces, la longitud sin deformación sería esta de 150 milímetros. Con otras palabras, la deformación en el punto C, la deformación del resorte en el punto, cuando está en el punto C, es 0, porque estaría en la longitud sin deformar, ¿no? De 150 milímetros. Entonces aquí les pongo el resorte no está deformado cuando se encuentra en el punto C. Si el collarín se suelta desde el punto A sin velocidad, es decir, la velocidad en el punto A es igual a 0, determine su velocidad cuando pasa por el punto B, el collarín, y cuando pasa por el punto C, ¿no? La constante del resorte es de 600 newton punto metro. Entonces, nuestras condiciones iniciales son en el punto A, que es donde se deja o se suelta el collarín. Entonces, ese sería nuestro origen del sistema de referencia. Ese inicial vale 0, que es la escena, y su velocidad, como se deja de caer desde el reposo, sería 0, ¿no? Velocidad inicial, velocidad N. Y vamos a tener dos condiciones finales, porque son dos incisos, ¿no? Cuando pasa por el punto B y cuando pasa por el punto C. Entonces, cuando pasa por el punto B, bueno, aquí en este instante es conveniente determinar la deformación inicial y final del resorte. En el enunciado del problema menciona que el resorte no tiene deformación cuando el collarín se encuentra en el punto C. La distancia entre OC es la longitud sin deformar, ¿no? Sin deformación. Entonces, la longitud sin deformar es 0.15. Entonces, como en C está en la longitud sin deformar, la deformación en C vale 0, ¿no? Bueno, ahorita vemos eso. Las longitudes deformadas y sin deformar se muestran en la siguiente figura. Existen dos longitudes deformadas. En este problema, la primera cuando el collarín está en el punto A, longitud deformada, y la segunda cuando el collarín está en el punto B, ¿no? Esa sería la longitud deformada 2. Nosotros no necesitamos las longitudes deformadas, necesitamos las deformaciones. Entonces aquí les pongo la longitud deformada 1 sería la distancia entre O, bueno, el origen y el punto A, ¿no? Pero aquí ya hay una cierta deformación, porque nos dicen que cuando no está deformado, la longitud es de 150 milímetros, ¿no? Entonces, aquí esta deformación, más bien aquí sí hay una cierta deformación, sería nuestra deformación inicial, porque estamos considerando como punto inicial el punto A, ¿no? Entonces, aquí les pongo, ¿no? La deformación inicial es la deformación del resorte cuando está en el punto A. ¿Cómo obtenemos la deformación que sufre el collarín? Pues sería la longitud deformada 1, 250, menos la longitud sin deformación, que sería esta 150, ¿no? 250 menos 150 sería 100 milímetros, y eso nos da 0.1, ¿no? O si lo quieren ver así, otra vez tendría que dibujar la circunferencia. Sería algo así. Entonces, todo lo que esté dentro de la circunferencia sería la longitud no deformada. Entonces, desde un poquito más acá, y así. Entonces, de aquí, lo que está dentro de la circunferencia sería la longitud no deformada. Es decir, su longitud sería, la deformación sería 0 dentro de esta circunferencia, ¿no? Pero nuestro resorte ya está aquí en el punto A. Entonces, nosotros necesitamos la deformación que sería esta distancia desde el punto inicial, bueno, desde lo que está afuera, ¿no? De la circunferencia. Entonces, ¿cómo obtenemos esta distancia? Esta es la deformación, esta que voy a poner de color rojo. La deformación inicial, porque estamos considerando como punto inicial el punto A, ¿no? Entonces, esta distancia que está de color rojo, pues sería la distancia que hay desde O, bueno, desde el origen hasta el punto A, que son 250 milímetros,
menos lo que está dentro de la circunferencia, que es el radio de la circunferencia que mide 150, ¿no? Entonces, eso nos daría los 50 milímetros, ¿no? Ah, no, este es cuando está en B, perdón. Nos daría 100 milímetros, ¿no? Esta distancia desde que está aquí afuera. Entonces, eso en metros sería 0.1 metros. Después, cuando el cuerpo está en el punto B, sería nuestro punto final, nuestro primer punto final. Entonces, nosotros ahora, igual, necesitamos la distancia que está afuera de la circunferencia, esta pequeña distancia. Esta sería la deformación final o deformación en B. Entonces, sí, necesitamos hacer lo mismo, ¿no? Lo que está dentro de la circunferencia tiene una distancia, un radio de 150 milímetros, ¿no? Es el radio de la circunferencia. Entonces, para obtener esta distancia, que está de color rojo, pues serían los 200 milímetros que hay desde el punto O hasta el punto B, menos la distancia dentro de la circunferencia, ¿no? Que es 150 milímetros. Eso nos da 50 milímetros, 0.05 metros, ¿no? Y bueno, ya de una vez obtenemos cuando está en C. Cuando esté en C, pues ya sabemos que cuando el collarín esté en C, está en su longitud sin deformar. Entonces, lo que está dentro de la circunferencia no tiene deformación. Entonces, la deformación vale 0. Entonces, la deformación inicial, porque el punto inicial es en el punto A, vale 0.1. Y uno de nuestros puntos finales es el punto B. La deformación final en B es 0.05. Y la deformación en el segundo punto final, pues vale 0, ¿no? Que es en el punto C. Entonces, pues ya nada más hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Yo lo puse el collarín, pues cuando está, no sé, en un punto intermedio para que nos sirva el diagrama para cualquier instante. Ah, bueno, y aquí, debido a que estamos en una circunferencia, perdón, en una trayectoria curva, pues no lo vamos a resolver con sistema de referencia XY, sino con el eje normal y tangencial. Si recuerdan, el eje normal siempre debe apuntar, el eje normal positivo, hacia el centro de la curvatura. Entonces, aproximadamente el centro de curvatura para toda la trayectoria, pues es el origen, ¿no? Donde está nuestro pasador. Pues aproximadamente, ¿no? No necesariamente, sino sabemos que debe estar arriba, ¿no? Por la parte de arriba. Y el eje tangencial, pues debe ser tangente a la trayectoria y debe ser, formar 90 grados con la dirección normal. Este diagrama de cuerpo libre que puse aquí, pues más o menos coincidiría, lo voy a intentar poner aquí, pues casi al principio, ¿no? De nuestro recorrido, ¿no? Este es el pasador. Entonces, pues más o menos ese diagrama de cuerpo libre estaría como por aquí, ¿no? Entonces, la dirección normal debe apuntar hacia el centro de curvatura, hacia el punto O, y la dirección tangencial debe ser tangente, ¿no? A la trayectoria al tubo ¿no? A la varilla. Entonces, sería nuestra dirección normal hacia el centro de curvatura y nuestra dirección tangencial. Entonces, eso es lo que hice así, ¿no? Normal hacia el centro de curvatura, tangencial en la dirección tangente. Los vectores de S siempre deben estar en la dirección tangencial, ¿no? Entonces, en este caso, W sí tiene componente en la dirección de S. La normal se supone que debe ser perpendicular. La dirección de S es en la dirección tangente y la dirección normal siempre es en la dirección normal, ¿no? Siempre apunta hacia la dirección normal. Y el resorte otra vez se va a oponer al movimiento al movimiento del collarín. Entonces, en el instante que les puse acá, el resorte, pues estaría así, ¿no? Algo así. Entonces, se debe oponer al movimiento, entonces debe apuntar, como el collarín se mueve hacia abajo y a la izquierda, pues el resorte debe apuntar no, en este caso estaría así, ¿no? A ver, déjenme pensarle, va para abajo, entonces la fuerza del resorte, sí, pues hacia arriba. Entonces no es que se oponga al movimiento, sino más bien sería así. En la misma dirección del resorte. Bueno, aquí no es tan importante esto, ¿no? Porque lo vamos a resolver con la ecuación de trabajo y energía. Entonces, aquí lo que sí es importante es que hay cambio de altura para obtener el trabajo del peso, ¿no? Desde el punto A hasta el punto B hay una diferencia de altura de 200 milímetros. Y como tenemos un resorte, pues vamos a aplicar la ecuación de trabajo y energía para obtener, más bien esta de la que acabamos de obtener, ¿no? La de 1/2 de K
por deformación final al cuadrado y menos deformación inicial al cuadrado, ¿no? Para el trabajo del peso vamos a ocupar la de la energía potencial, porque tenemos alturas, ¿no? Y las fuerzas normales nunca realizan trabajo por estar en la dirección perpendicular. Entonces, las únicas fuerzas que realizan trabajo serían R y el peso W. Entonces, vamos a aplicar, y como no hay fricción, pues no necesitamos calcular cuánto vale la normal, ¿no? Entonces, aplicamos la ecuación de trabajo y energía y consideramos como punto final el punto B. Entonces, nos va a quedar así. Sería 1/2 de la masa por velocidad inicial, donde el punto inicial es el punto A elevado al cuadrado, menos aquí estas dos fuerzas, estos dos trabajos son por las dos fuerzas, ¿no? El del peso y el de la fuerza R. Entonces, el del peso con la ecuación de energía potencial negativa sería menos el peso por la altura en B, que es el punto final, entonces este sería H final, HB, menos la altura inicial, que es HA, menos K medios, la deformación final, que es en el punto B elevado al cuadrado, menos la deformación inicial, que es en el punto A al cuadrado, y esto debe ser igual a 1/2 de la masa por velocidad final, que es el punto B elevado al cuadrado. El peso, en este caso, nos dan la masa como dato, que son 2 kilogramos, por la gravedad, la convertimos a peso, nos da 19.62 newtons. Y para las alturas, pues pueden ocupar cualquier sistema de referencia que ustedes quieran, ¿no? Entonces, yo estoy ocupando este sistema de referencia, lo puse a la misma altura del punto A. Entonces, aquí está nuestro origen del sistema de referencia, por lo tanto, la altura en A o altura inicial vale 0. Y la altura final, que es la altura en B, aquí nos dicen que es de 200 milímetros. Pero el signo negativo es porque está por debajo de nuestra referencia. Entonces yo les había dicho, ¿no? Que alturas por arriba de nuestra referencia son positivas y alturas que estén por debajo serían negativas. Entonces, pues ya tenemos, a ver, déjenme ver. Sí. Entonces ya nada más, aquí les pongo, ¿no? Eso, altura en A, 0. Altura en B debe ser negativa por estar por debajo. Y de una vez saqué también la altura en C. La altura en C, pues también vale 0, ¿no? Por estar sobre nuestro sistema de referencia, el punto C. Entonces la altura en C vale 0. ¿Qué más? Pues creo que nada más. Ahora sustituimos en la ecuación de trabajo y energía todos nuestros datos, ¿no? Que acabamos de obtener. Bueno, recordando, ¿no? Que la deformación en A, ¿dónde está? Deformación en A, que es la deformación inicial, perdón, es 0.1. La deformación en B, que es el primer punto final, vale 0.05. Y la deformación en C vale 0, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedaría así? Bueno, aquí vuelvo a poner esto, ¿no? El que lo acabamos de obtener. Las alturas. La K es dato del problema y vale 600 newton sobre metro. Pues ya nada más sustituimos, ¿no? La velocidad inicial en A vale 0. Después el peso es el de 19.62 newtons, multiplicado por la altura final, que es la altura en B, vale, ¿dónde está la altura en B? Menos 0.2. La altura inicial, que es la altura en A, vale 0. La constante K vale 600, la debemos dividir entre 2. La deformación final es 0.05. La deformación final en B, ¿no? En B, 0.05. La deformación en A vale 0.1. Y esto debe ser igual a 1/2 de la masa, que son 2 kilogramos, por la velocidad en B, o final al cuadrado. Pues ya nada más realizando operaciones y despejando, nos va a quedar una velocidad en B de 2.484 metros sobre segundo. Pues ya nada más es hacer lo mismo, pero para el punto C. Entonces, para el punto C nos va a cambiar la ecuación, ¿no? Ahora lo vamos a hacer desde A hasta C. Lo podríamos hacer desde B hasta C, ¿no? Y entonces aquí sería ahora la velocidad en B, ya la sabemos, es 2.484. Entonces, nuestro punto inicial se convierte en el punto B, y entonces analizaríamos desde B hasta C. Punto inicial sería el punto B, punto final sería el punto C. Aquí sería velocidad de A, en vez de velocidad de A, sería velocidad de B. Aquí también en altura, la altura inicial sería B. La deformación inicial también sería la deformación en B, pero yo lo voy a hacer desde el punto A hasta el punto C. Yo lo hago así porque las alturas van a ser 0, las dos. Y la velocidad inicial o la velocidad en A también vale 0. Entonces, como va a ser multiplicaciones de 0, pues se vuelve más fácil la ecuación, ¿no? Pero sí lo pueden hacer, como les digo, desde B hasta C, ¿no? Donde la altura en B es esta negativa, sería la altura inicial, se convierte en punto inicial del punto B.
Y también la velocidad en B la acaban de obtener, que es esta de 2.484. Bueno, yo me voy a quedar con como nuestro punto inicial, el punto A. Y así sería la ecuación, ¿no? Nuestro punto inicial sigue siendo A, altura inicial también es A, deformación inicial es la deformación en A, y bueno, ahora el punto final sería en el punto C, altura C, deformación en C, velocidad en C. Aquí vuelvo a poner los datos que acabamos, ya obtuvimos estos datos, ¿no? Pues ya nada más es sustituir un medio de la masa que vale 2 por la velocidad en A que vale 0. El peso es el de 19.62. La altura inicial es igual a la altura final, que valen 0 las dos, según nuestro sistema de referencia. La constante K es 600. La deformación final en este caso vale 0. La deformación en C. Y la deformación en A vale 0.1, ¿no? 0.1 deformación en A. Elevada al cuadrado, un medio de la masa. Masa vale 2. Velocidad en C al cuadrado, ¿no? Entonces, pues casi todo se vuelve 0. La energía cinética inicial se vuelve 0. El trabajo del peso también se vuelve 0. Y nada más sería esta constante, ¿no? 600 medios negativo por este menos 0.1 al cuadrado, se vuelve positivo. Esto nos da, bueno, ya sería despejado, ¿no? Bueno, este 2 con este 2 se cancela. Entonces sí sería 600 entre 2, que son 300, por el punto 1 al cuadrado nos da, según yo, raíz de 3, que es 1.732 metros sobre segundo, ¿no? Esa sería la velocidad del collarín cuando pasa por el punto C. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, entonces pues ya nada más me resuelven este ejercicio con la ecuación de trabajo y energía. Este ejercicio ya me lo resolvieron ustedes con la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces ahora necesito que lo resuelvan con la ecuación de trabajo y energía. Y bueno, les voy a ayudar con el diagrama de cuerpo libre. Bueno, más bien, déjame ver, sería este así, porque vamos a ponerlo de otro color. Entonces está inclinado, ¿no? Nuestro bloque. Entonces, pues ustedes ya saben el diagrama, ya me lo hicieron alguna vez. Sería el peso, sería la fuerza normal, la fricción que se opone a que suba y tangente a la superficie inferior de la caja. Y la fuerza del resorte, en este caso debe seguir la misma dirección del resorte y es la que genera el movimiento, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, si hay un cambio de alturas para el resorte, la caja, ¿no? Aquí cuando está en el punto A sería el punto A sería el punto inicial. Y les piden la velocidad cuando pasa por el punto B. El punto B sería el punto final. Entonces, aquí hay un cambio de alturas, ¿no? Bueno, si ustedes ponen el sistema de referencia aquí en esta línea horizontal, tienen que obtener no, más bien yo les sugiero que pongan el sistema de referencia justo en el punto A. Este sería su referencia. Y entonces, pues ya la altura inicial o la altura en A vale 0, ¿no? Por estar sobre el sistema de referencia. Y la altura final, pues sería esta distancia, ¿no? Me parece que yo no les pido que lo hagan así porque se vuelve un poquito más difícil, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer para calcular el trabajo del peso es descomponer en su parte X y su parte y multiplican la WX por la distancia que sube, que son 0.5 pies. Entonces, creo que así es más fácil. Sería, bueno, esos 10 grados se forman acá arriba, ¿no? 10 grados. Aquí. Donde, bueno, sin relleno, sin contorno. Esta es la parte y esta es la parte X. Y entonces solamente la componente WX es la que realiza trabajo. Entonces tienen que encontrar cuánto vale WX. Y el trabajo sería negativo, porque se está oponiendo al movimiento, ¿no? Que genera el resorte. Entonces, las fuerzas que realizan trabajo serían la fuerza del resorte, que la obtienen como K medios por deformación inicial y deformación final, al cuadrado. La fricción, aquí el trabajo de la fricción es negativo y lo van a encontrar como fuerza por la distancia que sube, que son estos 0.5.
Y también el trabajo del peso va a ser la componente WX por la distancia que sube, ¿no? El bloque o la caja. A este también sería negativo su trabajo. Bueno, si tienen dudas, pues me dicen y les trataré de ayudar. Dejen subir el problema, que sería el problema aquí. El 30. Dejen archivo. Permítanme. Dejen borrar esto. Chin, bueno, a ver. Es el problema 30. Aquí. Es el grupo 23. Problemas en clase. Sí, problema 30. Archivo. Tarea. Problema 30. Sería el 10º semestre. Problema 30. A las 7. Bueno, ya lo pueden descargar de Schoology. Dejen ver si es el archivo correcto. Sí.